Como dije anteriormente, mi nombre es Temístocle Gajardo. Ingresé a la Armada de Chile el año 1967 y en el grado de cabo primero fui transferido a la Central Nacional de Inteligencia, el cuartel general en la Avenida República. Salí designado a la brigada que se le llama G3, que es de protección de personas importantes, y fui designado a la seguridad adelantada del señor general Augusto Pinochet Ugarte. En ese puesto me mantuve más o menos 4 o 6 años, no recuerdo bien, pero de repente fui transferido a la brigada, a la seguridad del señor almirante don José Toribio Merino Castro. En eso también le hicimos seguridad a la señora Lucía Iriar de Pinochet y le hice seguridad en alguna ocasión a la señora Margarita Riofrío de Merino. Más o menos 2 días antes del 1 de julio de 1986 fuimos reunidos en el cuartel de G3 y fuimos advertidos de que en la protesta que se iba a llevar a cabo el día 1 de julio, que tuviéramos mucho cuidado porque en esta ocasión, de acuerdo a servicios de inteligencia, personal de protección de personas importantes iba a ser atacado. El día 1 de julio, a las 20:15 horas más o menos, yo estando en mi casa, en mi apartamento, en la calle Lunis 4799, Villa Las Américas, que se llama hoy en día, apartamento G, repentinamente sentí tiros y gritos, en la cual gritando consigna: entrégate, sapo culiao, te matamos a tu hijo. Mi hijo menor estaba jugando dentro del edificio con otros niños. Mi señora salió a buscarlo por la balacera y por los ruidos para protegerlo, y salió también mi hija Caterina Gajardo Vega, y cuando regresaron se fueron a la pieza del fondo del apartamento, en el fondo del apartamento, y cuando sentí estos gritos y balacera dentro del edificio, me pude percatar inmediatamente que a mí era la consigna que gritaba, porque supuestamente soy el único sapo, ya que era el único Central Nacional de Inteligencia que estaba ahí. Y bueno, no quise actuar porque pensé que posteriormente, con todo el tiempo que había pasado, 15 minutos, 20 minutos, fuerzas de seguridad iban a llegar a protegerme. Entonces, cuando escuché de que a través de la puerta recibí 2 escopetazos que dejaron unos boquerones muy grandes, impresionantes. A todo esto también boté la luz, apagué la luz del apartamento para que quedara oscura, que no tuvieran visión porque las cortinas no eran gruesas. Entonces ahí escuché a través de la puerta que se iba entre ellos listo a detonar. En ese momento saqué mi arma y empecé a defenderme, y de hecho la bomba, el ruido, cualquier cosa que haya sido, detonó en el primer piso y fue impresionante el ruido. Bueno, a todo esto mi hija y hay un alto en el fuego, parece, en la cual mi hija y mi señora le digo que se vayan al baño, porque el baño es el lugar más seguro, donde no hay ventana, no hay nada, y el edificio es de concreto, muy fuerte. En el trayecto desde el dormitorio hacia el baño empieza nuevamente la balacera, y en ese momento mi hija es alcanzada en ambas piernas y mi señora recibe esquilas de bala en su pie izquierdo, que hasta el día de hoy quedó inutilizada. Producto del bombazo, mi señora hasta el día de hoy perdió la audición en el oído izquierdo, ¿ya? A todo esto, mi hija sangraba de carácter grave porque estaban sus huesos expuestos, y tuve que acudir al baño y rascar una toalla y hacerle los primeros auxilios. Apliqué torniquete a mi hija. Volví otra vez al lugar donde estaba parapetado para hacerle frente a ellos, ya que querían derribar la puerta para entrar. También tengo que decir que mi hijo, el mayor, era el que en cierta medida me cargaba los cargadores, le ponía balas al cargadores. Y después supe que a mi hijo, cuando me gritaron entrégate, realmente a mi hijo le dispararon, pero felizmente él se tiró al suelo en el 4º piso, arrancó al 4º piso, y de ahí una mano salvadora de un vecino lo arrastró adentro, lo puso a salvo. ¿Qué grupo terrorista hizo esta actividad? ¿El MIR, el Mapu Lautaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Ningún grupo terrorista, señor. No hay grupo terrorista. No había terrorismo en Chile. Lo más terrorista fue el ejército, que fue el que me hizo el ataque a mí. El ejército Libertadores, Regimiento Libertadores, al mando del señor teniente Luis Fernández Ditus, ellos fueron, y tengo
Información que fueron dirigidos, todo esto fue de la Central Nacional de Informaciones que planificó todo este ataque. La CNI preparó un atentado contra un propio miembro de la CNI. Un propio miembro de la CNI. ¿Y con qué objetivo cree usted? El objetivo era, en mi opinión, y ahora toma fuerza porque todo el mundo coincide lo mismo, en crear un clima de terrorismo para poder hacer que el almirante don José Toribio Merino Castro apoyara al gobierno de la época porque existía el terrorismo. No eran terroristas, era el Regimiento Libertadores. Estas declaraciones son realmente impactantes porque siempre se pensó que habían grupos terroristas que funcionaban, pero lo que usted está diciendo es una revelación porque aquí hubo un plan del ejército, de la CNI, para generar un clima de terror que justificara la violación de derechos humanos, justificara la represión. La idea era aniquilar una familia y posteriormente los diarios, qué sé yo, iban a dar el boom de la noticia. Me imagino, como felizmente me la puedo imaginar, porque en ese momento era muy difícil. Pero ¿qué terrorismo? Si el ejército tenía todo rodeado el sector. ¿Qué terrorismo? Si la gente está diciendo de que ellos mismos lo vieron bajar, ellos mismos se intercambiaron. ¿Qué terrorismo estamos hablando? ¿Y no llegó carabinero? No llegó carabinero, no llegó ambulancia, no llegaron la quinta normal estando a cuadra, no llegaron Infante María, no llegó nadie. Y nadie se hizo cargo de mi problema hasta después de varios días, que no recuerdo cuando empecé a tener contacto con las autoridades navales. ¿Usted por qué habla hoy día de esto? Después de casi 23 años. Primero, hablo porque se dan las condiciones en Chile, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, y porque para llegar a esto también tuve mis precauciones, tengo doble ciudadanía, chileno-americano. ¿Usted temió por su vida después de este atentado mucho tiempo? Casi temí por mi vida. Si en Talcahuano en 1987 pedí tener acceso al sumario y lo que se me dijo, primero, que primaba los intereses de las instituciones y del país. Segundo, que no insistiera mucho porque me podía prestar para un segundo atentado. ¿Qué no estar con temor? A ver. Usted nos contaba fuera de cámara que hubo un fiscal militar que le dijo: atacaste a uno de los nuestros. Que sí, dos de ellos habían sido heridos y casi no me daba pena. Mi respuesta fue de que la pena era mi mala puntería, no le pegaba en la cabeza. Usted fue miembro de la CNI y tenía el deber de proteger a personas importantes, ¿no? Por supuesto. Esas personas importantes que usted protegió, ¿alguno las fue a ver después del atentado? Ninguno. ¿El general Pinochet no fue? Nunca. ¿Merino no fue? No, señor. ¿Lucía Irea? No, nada. No. ¿No le parece extraño? La única que fue al hospital militar 2 veces fue la señora Margarita. Nada más. El resto, el almirante Lascano, que sí se portó en forma generosa, fue el único que tomó control de mi situación. Usted nombró a un miembro del ejército que tuvo participación en violaciones graves a los derechos humanos, como a cargo del atentado. ¿Se está refiriendo a Luis Fernández Titus? Sí. Él fue el que participó fue reconocido por los mismos pobladores que están ahora, porque la mitad de la población es nada, la otra mitad es civil. Los civiles que todavía viven en la población lo han reconocido. ¿Por qué? Porque lo vieron ese día que estaba con un pullover, con un vestón a cuadro, de civil el señor, el valiente, y los soldados disparando, y él dirigía el ataque. Después la misma persona que dio fe de que lo vio en ese momento, lo volvió a ver a través del periódico en la noticia de los quemados Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Esto es horas después del atentado a Horas suyo. después, lo mío fue a las 20:15. En la misma noche, estos caballeros actuaron en contra de esas personas que estaban, lo que yo tengo entendido, murmuraciones de inteligencia del servicio de la CNI, que ellos estaban quemando neumáticos y le hicieron apagar los neumáticos sin percatarse que en sus parcas llevan spray para pintar las paredes. Se asustaron y los fueron a botar. Y en ese momento los queman vivos. Me imagino que sí, pues si el neumático se pega a los zapatos, se pega a la ropa.